Bienvenidos, bienvenida Helen, bienvenido señor Raúl a este espacio. Se llama Relativo Podcast. Es un espacio que he decidido crear para conversar con personas que me he encontrado en el camino y que se dedican cada uno a su profesión, a su arte, a su oficio, a su academia, a escribir, etcétera, ¿no? Digamos que la intención de este espacio es poder conocer lo que hay detrás de cada uno de los quehaceres que tenemos, y que si alguien está buscando ese camino o tiene un camino similar, donde sea que nos vean o donde sea que nos escuchen, pues aprenda un poco de lo que ha pasado, conozcan, ¿no? Y además pues que conozcan y reconozcan el trabajo y lo valoren, lo que hay detrás de cada uno, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenida para este espacio, y muchas gracias por asistir, ¿sí? Suelo iniciar con una pregunta, ¿sí? Que si no es la manera como ustedes se nombran, pues me corrigen, ¿sí? Y es, ¿qué hace, ¿no?, un artesano tallador, ¿sí? O en este caso, pues, ¿qué hace una familia artesana talladora? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Pues miren, nosotros pues empezamos, digamos, en la familia. Pues yo empecé a mi familia a que aprenda a tallar, ¿no? Mis hijos desde muy pequeños les inculqué la talla, y conforme iba creciendo pues la pintura. Eh, Hay varios tipos de decir, ¿no? O sea, nosotros pues prácticamente lo que yo sé, lo que yo digo es una escultura, es una obra de arte, ¿sí? Y a la vez también se hace artesanías. Entonces uno a los hijos de uno le empieza a enseñar cosas como artesanías para que vaya él avanzando, evolucionando y vayan siendo artistas. Entonces por eso, digamos, es la diferencia entre artesano y escultor y artista, ¿no? Entonces les he ido enseñando poco a poco a mis hijos, ¿sí? A mi hija Helen, que es una de las más hábiles que han aprendido bastante de la parte de la escultura y la pintura. Bueno, yo creo que la palabra artesano o artista, nosotros más que artesanos o artistas, yo creo que va más allá, mucho más allá de hacer solamente imágenes, imaginería o artes. Nosotros hacemos vidas, construimos saberes, o sea, va más allá, porque nosotros en cada obra que nosotros hacemos le ponemos un pedacito de nuestra alma. Y yo creo que eso hay que resaltarlo muchísimo, porque nosotros en el taller somos un equipo genial que está conformado por mi mamá, por mi hermano, por mi hermana y, bueno, mi papá y yo. Cada uno desempeñamos roles diferentes en el taller, pero en sí nuestra experiencia en el taller es demasiado, digamos que es un universo dentro del taller, porque es una cosa que si tú te adentras en ese mundo vas a entender mucho. Entonces, nosotros más que denominarnos artistas o artesanos, va más allá. Más allá, nosotros no, igual yo creo que este concepto de artista o artesano siempre está evolucionando. Siempre está evolucionando. Nosotros vamos más allá de todo esto. Más, o sea, como no quien dice, no hay una palabra que lo defina. Es que sí, no hay una palabra que pueda definir esto. Digamos que tallar es meramente la técnica, entonces. Sí, es una técnica, y de ahí es la creación que uno hace. Es como la creatividad, el amor, o sea, todo va incrustado en esa obra. Entonces, por eso es que hay mucha gente que dice, no, ¿por qué esta imagen da esta expresión? Y la cual pues uno mira, y mucha gente me ha dicho eso, ¿no? De aquí de Colombia o de otros países, me han dicho, no es que Raúl, es que las imágenes que tú haces son muy diferentes a las que hacen en otros países, como en España, como en el Ecuador. Entonces, de pronto las técnicas, de pronto la calidad, sí, en España pues es una finura, una calidad pues que no se compara. En el Ecuador pues es un arte quiteño,
y el que tú trabajas es como un arte quiteño entre quiteño y español, ¿sí? Pero la expresión, creo que es la expresión, dicen, lo que diferencia en tus obras de arte, en tus trabajos, en lo que tú das. Entonces, uno que busca, no busca un muñeco, sino busca a alguien, un trabajo que a uno le penetre y prácticamente casi le hable. Entonces, eso es lo que nosotros expresamos. Y lo que mi hija dice, nosotros damos es la esencia del ser de uno y de lo que quiere que la gente piense, que el sentimiento que tiene que dar esa obra. Y es que en sí, en las obras de arte, según como uno se sienta en ese momento, uno refleja en esa imagen, en el rostro, uno puede reflejar lo que uno siente. Y eso es algo pues muy chévere, ¿no? Porque generalmente cuando mi papá está tallando, tiene que meterse mejor dicho, mi papá se encapsula en ese tronco y empieza a tallar. Y él puede estar muy triste y le piden hágalo sonriendo, él no le va a quedar así. Esa es la diferencia entre denominarse, darle un concepto a esto. Digamos que no es una cosa mecánica que usted diga, yo voy hoy a hacer algo feliz, o mañana, no, más bien mañana, yo mañana voy a hacer una obra que evoque la felicidad y entonces voy a dedicarme a tallar hoy. Sí, por eso digamos, cuando uno empieza a hacer una obra, no se puede decir, no, pues lo hago en una semana, o lo hago en un mes, o lo hago en 2 meses, ¿sí? Dependiendo de la obra. Entonces hay que buscar en ese momento qué es lo que quiere uno expresar. Si uno no tiene, digamos, el momento, digamos, porque hay un momento en donde uno dice, uy, no, es el momento, ¿no?, de trabajar. Y bueno, dejan el momento de trabajar, entonces puede dejar ahí para más luego ver el error o los defectos. Hay que dejar descansar. Sí, hay que dejar descansar por lo menos unos 2 días, unos 3 días, o dependiendo de lo que sea. Entonces cojo otra obra y voy mientras tanto dando la forma, y ya en los detalles pues uno va dando. No, pues si necesitaste felicidad, ser triste, entonces tiene que estar uno bien mentalizado para hacer. Si usted se levanta feliz y dice, se acuerda de una obra, digamos, que está haciendo, si esa obra está relacionada con el sentimiento, sí, que usted esté... Sí, claro, hay momentos de que uno, digamos, está, sea la familia, o sea los amigos, o sea todo eso. Entonces uno tiene que tener en su mente prácticamente tranquilidad, paz. Por eso a veces la música también influye mucho, ¿no? Entonces eso, la vibración de todo eso, todo tiene que... ¿Y usted escuchaba alguna música especial a la hora de hacer sus trabajos? Pues en varios momentos no se necesita como, digamos así, ¿no? Hay gente que dice, no, voy a dedicarme a pintar y pongo música loca, ¿sí? Entonces en esas obras que yo hago no se puede poner música como música metálica que dicen, ¿no? Claro. De los muchachos que sean así. Entonces no. Siempre es diferente, todo es para... Pero música religiosa de pronto... Sí, música de, digamos, de... más que todo que sea de sentimiento suave, música suave, no sé, eso es lo que uno necesita para uno poder tener la tranquilidad y poder tener, digamos, la habilidad, ¿no? Porque eso es de habilidad. Y Helen, pues en términos de música, digamos, porque la música suave de su papá pues es diferente de la suya. Bueno, yo creo que mi papá también, yo siempre que voy al taller, bueno, algunas veces pongo música clásica. Entonces yo sé que eso cualquiera le inspira y pues como saben estar mis gatos ahí, a ellos también les gusta la música clásica. Y lo más chévere es que como también queda al aire libre el taller, y entonces también hay muchos pajaritos, eso, no sé si se acuerde la vez que fue, sí, claro. Incluso la enredadera se enrolla, es muy, muy bonito ver eso. Y que esta melodía de todos estos animales llegue, pues también a uno como que lo relaja. Entonces no hace falta mucho, digamos, de la música, porque pues también es como una parte de concentración, mucha concentración. Entonces tratamos de que la música que nosotros escuchamos en ese momento sea suave, que sea pues relajante, que se pueda uno concentrar. Obviamente pues cada persona es diferente. Y yo creo que muchas personas, muchos artistas o muchos escultores o
cómo se digan, cómo se denominan, escucharán músicas fuertes o otras suaves. Pero en sí nosotros en el taller, eso es lo que nosotros buscamos, como esa parte de concentración. O hay momentos, digamos, como dependiendo de la obra, hay imágenes que toca a veces ser muy grandes de 2 metros, así, entonces toca bastante volumen. Y hay veces uno en el momento en que está trabajando dándole la forma, entonces ahí no se necesita de mucha concentración, sino más que todo de fuerza. Entonces hay veces la motosierra, todo eso, pues uno le da la forma. Y hay veces toca también utilizar herramienta grande y pesada, y entonces ahí más que todo la música que hablamos ahorita, pues que tiene que ser suave, es en el momento de cuando ya se está realmente, se ha destroncado todo lo que es la madera, y luego de eso, cuando ya se empieza a dar realmente las formas o lo que quiere transmitir, digamos, la imagen, ahí es cuando uno necesita la concentración. Ahí hablemos un poco del proceso, empecemos por ahí, ¿no? Ya, vamos que hemos venido un poco entendiendo qué es lo que ustedes pues, hacen, ¿no? Yo reformularía y diría que hace un escultor, ¿no? Y detrás de ese escultor o escultora, pues hay también todo digámoslo así, una forma de vivir, ¿no? De vivir y de ser y de compartir lo que hace, ¿sí? Porque, pues digamos que pues, un sentimiento es algo efímero, no es algo que no está materializado, y materializarlo pues es como una de las labores del artista, ¿no? Poderlo llevar a un detalle que logre que otra persona quizás alcance a sentir eso, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa pues muy difícil de hacer, ¿no? Y yo creo que pues en cuanto a la técnica, antes de pasar al proceso, sí me gustaría preguntarles, por ejemplo, la pintura es una cosa plana, ¿no? Digámoslo así, y a través de esa bidimensionalidad, esas 2 dimensiones, o sí, de algo plano, se evoca la perspectiva, ¿no? Pero acá la cosa es diferente, ¿sí? Digamos que igual hay un manejo de luz, igual hay un manejo de forma, pero ¿cómo es el manejo del volumen acá, no? Pues más que todo eso es, digamos, como cada persona tiene su habilidad, ¿no? Entonces, digamos, en esto del arte de la imaginería, ¿sí? Digamos en volumen, en su tridimensionalidad, ¿sí? Con el tiempo uno va, digamos, va avanzando, ¿no? De la artesanía al arte, digamos así. Entonces, de pronto, en esos detalles que la gente a veces tiene poco conocimiento y muchas que tienen mucho conocimiento, entonces es la observación. Entonces, uno cuando coge un tronco de madera, empieza es con sus proporciones, un pedazo de cedro, digamos así. Necesito hacer tal obra X. Uno empieza, dijo, no, pues empecemos con el dibujo. Entonces empieza uno a darle como a dibujarlo ahí mentalmente primero, y después ya en el pedazo de tronco, si es redondo o si es cuadrado, porque igual hemos trabajado en madera redonda, un pedazo de tronco o en un pedazo cuadrado. Entonces de eso ya uno empieza a proporcionar con las proporciones que uno le han enseñado, y empieza con un compás. Entonces empieza a hacer medidas, y desde ese pedazo que es plano ya empieza a dar la forma. Entonces cuando se le empieza a dar la forma, y después se le empieza como ir dando la vuelta a la talla. Entonces ahí está el detalle, en el comienzo y en el momento en que uno empieza a dar toda la vuelta a la obra. Sí, como puede ser, digamos, esta imagen. Pero gira el artista o gira la obra, digámoslo. Va girando. Ambas. Sí, claro, uno tiene que... hay veces uno dice, no, solamente gira la obra. No, gira uno también. La mente de uno tiene que empezar a transformar o a dar la vuelta en el pensamiento y en la obra. Porque yo digo esto porque hace muchos años yo trabajaba, era así, en lo plano, y le daba todo el volumen, toda la vuelta, pero no veía detalles. Entonces cuando ya empecé a ver perfiles, empecé a ver como medio lado así, entonces es cuando la obra va siendo de mucha más calidad. Claro, entonces, ¿no? Y cambia todo, sí. Porque es como pues sí, es que es justamente la perspectiva de que el volumen, usted empieza a ver cómo lo va a ver otra persona desde el lugar que sea, ¿no? Y
Sí, y uno tiene una sola perspectiva y una sola iluminación, yo creo que... Y en ese punto, digamos así, han habido muchos escultores que prácticamente son escultores famosos y que uno ha visto las obras que han salido, digamos, de imágenes españolas y una mira los defectos, porque al momento el detallar lo talla de frente, lo hace ver que se vea bonito, pero al momento de girar la obra o de tomar desde otro ángulo la imagen, se le va a ver como un lado como torcido o algo así. Entonces, digamos... No, y es la experiencia, es como, pues me imagino yo, ¿no? Usted en algún momento pasó por esa misma manera de hacer y como que ya entiende ese lenguaje de que esa persona está en ese momento de su técnica, ¿no? Chévere. Ahora sí, del proceso, ¿no? Del proceso, pues ahorita acabó usted como de hacer un recuento, ¿no? Pero empecemos desde el principio del proceso, ¿no? ¿El principio del proceso cuál es? Bueno, el principio es, digamos, a uno le mandan a tallar una imagen. Entonces, el principio es un pedazo de madera, se le coge uno, digamos, si es digamos, una imagen de 50 centímetros. ¿Qué maderas, digamos así? Sí, un pedazo de cedro. Sí, porque por lo general, cuando es una obra de arte, tiene que ser una madera fina. Esa madera fina que es cedro, prácticamente que sirve para pintar. Hay otras maderas también que uno utiliza, que es el nogal, el cedro, o hay una que se llama naranjillo, que la venden en el Ecuador. Sí, aquí casi no se ve, no la conocen, pero he trabajado también en esas maderas. Pero por lo general son esos tres tipos de madera que uno utiliza. ¿La dificultad es la misma? No, el cedro es mucho más suave, más manejable. El nogal, hay igual en el cedro y en el nogal, hay momentos, digamos, que la madera, uno no la puede trabajar seca o la puede trabajar húmeda. Entonces, es mejor trabajarle húmeda cuando son imágenes pequeñas, porque es más suave, más blanda y se le va secando en el transcurso del tiempo. Y eso es para alguien que está empezando, me imagino también. No, ¿O no? No, por lo también general. Claro que uno para enseñarle a una persona, como está apenas iniciando, entonces tiene que enseñarle en madera más suave, ¿sí? No de mucha calidad porque pues puede dañar ese pedazo de madera que es muy costoso. No, y me hizo acordar cuando usted me estaba enseñando a hacer un águila y esa águila la iba remando por 5 meses ahí. Se quedó pero hartísimo tiempo y esa águila nunca se hizo. Sí. Me tocó trabajarla así, claro, pues el nogal es súper duro. No le entra polilla ni queriendo. Entonces, pues digamos pasando, ¿no? Entonces del pedazo de madera uno llama al proceso desbastado, cuando empieza a destroncar la madera. Del destroncado de la madera, que es como empezar como a dar medio la forma. De ahí, después que se le da como la forma a la imagen, se empieza al segundo paso, que es el forjado. Entonces el forjado es como ya que se le ve bien las características, se le ve los ojos, la nariz, la boca. Pero a ver, ahí en ese momento en el que usted está imaginando, digamos, un pedazo de tronco, usted llega y hace un triángulo para decir es un busto, ¿o no? O es una especie de triángulo deformado, una cosa así. Sí. ¿Usted tiene alguna guía o es acá? Entonces yo me guío con un compás. Entonces, en un rostro, digamos así, ¿no? Un rostro tiene 3 narices. ¿Sí? Lo que es la frente, lo que es la nariz y lo que es de la nariz al mentón. ¿Sí? Okay, es decir, la nariz se refiere usted a esta medida que sí. De la nariz. Ya. 3 narices, eso les llamamos nosotros, ¿no? 3 narices. 1, 2 y 3. Okay. Y acá, pues ya dependiendo como la posición, entonces se le mide. Sí, entonces, eso es una. Y bueno, entonces, en esa parte, digamos, la destroncada todavía no da mucho la forma de eso, solamente da una forma. En la forjada es donde viene saliendo ya la nariz y ya empieza como a verse los ojos, la boca y ya prácticamente casi todo la forma de la imagen. Uh-huh. Y cuando ya se le forma eso, entonces empieza ya la pulida. La pulida es uno de los últimos pasos donde ya prácticamente queda la forma, donde se le va puliendo todos los imperfectos, los hundimientos, todo así.
y se le empieza a detallar los ojos, los huequitos de la nariz, la boca, entonces arriba. Y el último paso que es en la talla es la lijada. La lijada es que le deja súper listo para la pintura. Y ese es el proceso. Helen, que ya pasó ese proceso, ¿cuál le pareció el más difícil, pues, para empezar, no? Pues, a ver, yo creo que el desbastar, porque al ser algo de mucha fuerza, pues es como muy... Como que no están acostumbrados mucho a ver mujeres que cojan, darle el mazo y darle. De hecho, varias veces me corté que mi papá me decía, ay, ya se cortó otra vez. Y yo, póngase papel y siga, me decía. Y yo, bueno, yo me ponía papel y seguía igual. O sea, ese es como lo más difícil, porque ya el resto, para mí, cuando yo empecé ya a pulirlo, cuando dice mi papá, me pareció un poco más fácil porque en sí ya me gustan mucho los detalles. Todos los detalles, me gusta que todo quede perfecto. Es más, nosotros hacemos, que es el arte quiteño, se caracteriza por tener muy perfeccionista, o sea, hacer todo muy, como lo que dice mi papá, con compás, o sea, todo tiene que ser muy proporcionado. Es lo que la caracteriza al arte quiteño, una de las características. Entonces, al yo pues desbastar y todo eso, pues no, pues me costó un poquito más, porque pues yo lo empecé desde que yo era muy pequeña. ¿Pero usted también ya sabe manejar la sierra y todo, o ese proceso le queda más difícil todavía? No, pues yo creo que un poquito más difícil, ¿no? Claro, es un martillo, ¿no? Sí, mi mamá me tiene allí una motosierra y me dice, ahí está. Pero me da un poquito de miedo, ¿no? Porque, bueno, estas máquinas y todo esto, o sea, ya la desbastada es lo más duro que, pues, creo que es lo más complicado, lo que le tengo más miedo, digamos, pero en sí, los detalles y lo que viene es como un poquito más fácil. Sí, bueno, por ejemplo, ustedes ahorita trajeron esta obra, ¿no? Que está en proceso. ¿Cuánto lleva esta obra? ¿De qué está hecha? Hablemos un poco de esta obra. Esta es una madera de cedro, ¿sí? De la cual pues como la fui tallando aproximadamente como en unos 3 meses, ¿sí? Entonces así mismo como le digo, ¿no? Fue poco a poco tallando. Hasta el momento dije, no, ya toca terminarla y ya es hora, entonces me puse en 8 días a darle ya las últimas... Ya vamos entregando tarde. Sí, y bueno, entonces se le dio, ahí está ya prácticamente lijado, le hacen falta las orejitas porque es lo último que se tallaría. Y los ojos de cristal. Pero se le deja, por lo que veo, el orificio, ¿no? Sí. Se le va dejando el orificio. Entonces se le va dando la forma poco a poco para llegar a la perfección. Yo creo que cuando uno mira una obra de estas, los detalles, por ejemplo, de la barba, y hay algunas obras que por ser más pequeñas o también en medio aunque sean grandes, tienen detalles muy pequeños, ¿no? O sea, cómo lograr esos detalles ya de que uno no le pegue y se pasó de golpe o bueno, no sé, pues, ¿cómo es ahí ya No, eso ha pasado. Hay ¿sí? veces uno se ha pasado y... Hay que acomodarlo. Se le cae la barba. Digamos, se le quiebra la barba y entonces, se quebró, entonces toca este pedazo volverlo a pegar. ¿Sí? Pues uno coge y vuelve y ensambla cuando son de cosas muy delicadas. No, y cuando son cosas muy pequeñas hay que hacerlos con agujas. Muchas veces la talla es con agujas. Ya, claro. Sí, y entre más pequeñas es mucho más complicado que hacer grandes. Sí, porque a veces las personas preguntan, ¿y por qué esta cuesta tan cara sabiendo que esa, o sea, y no en el trabajo que tiene una pequeña O sea, el tamaño no es un determinante del precio, digámoslo así. Sí. Que uno diga, no, pues o sea, puede ser pequeña y le dediqué un año. Sí, puede ¿Sí es posible? Sí. Sí, y no, y es que una hora nunca está, para nosotros, nunca está completa. Nosotros siempre queremos hacerle más y más y más y más y más. Si mi papá por él fuera, mejor dicho, se quedara haciéndole, pero pues obviamente hay que entregarla. Uno se enamora de las obras. Sí. Uno cuando hace una obra ya quisiera quedarme con ella, pero toca entregarla. Ya no la quisiera entregar, uno dice, me ha pasado así. Se ha enamorado y luego... ¿Y no hay alguna que haya dejado y diga, no, yo ya me quedo con esta?
Pues sí, tengo una solita que sí, y me han querido comprar muchas personas. Le vamos a traer. Sí, entonces una figurita como de ese tamañito de 20 centímetros, de la cual ahí está la esfera y está él se llama el Señor del Perdón, va arrodillado en una esfera. Esa imagen hasta se me perdió una vez, me la robaron. Y regresó, sí. Preciso llegó la señora a quien le habían vendido, y llegó allá y me mandó a hacer unas imágenes, y de la cual pues él me dijo, ¿me puedes dar la espera de esta imagen? Pero no, esa imagen, le miré bien, es mía, le dije, se me la robaron, y regresó a mis manos. ¿Y ella se la regresó sin problema, sí. o le tocó comprársela? Pues yo le dije que le hacía otro trabajo, y de la cual pues hacíamos cambio, pero pues entonces ahora sí le tengo mucho cuidado, porque es la única que he dejado, sí, por ser una imagen súper pequeña. ¿Y todavía hay días que le hace cambio? No, ella ya es pintada, ya con la su policromía y toda. Se quebró un dedito, de la cual no la arreglo, porque por ese dedo les digo, no, es que ese está sin terminar ese dedo, porque si no la gente, véndamela. Yo le digo, le hago otro. Pero no la vende porque no tiene el dedo, mentira. No, sí, por el dedo, mucha gente me ha... Claro. Sí. Y no le has dicho a ella así, yo me la llevo así. No, pues no, porque toca poner esa excusa, porque si no... Ese dedo nunca se va a hacer. Hice un Cristo también para dejarlo para la casa. Dije, este Cristo lo voy a hacer con los tendones, las venas, la sangre, las gotas, todo tallado ahí mismo, y lo voy a pintar, encarnar, para que quede el mejor Cristo, para dejarlo para la casa. Y entonces yo iba haciendo otra cosa, iba haciendo poquito. Y cuando yo lo tenía ahí, y llega un señor, y Raúl, véndame ese Cristo. No, es que ese Cristo, yo le hago uno, cuesta tanto, pero ese no está para la venta. No, Raúl, yo quiero ese, que no está para la venta. Pues sí, no, dígame cuánto. En ese tiempo yo vendía un Cristo así pequeño, lo vendía en 400,000 pesos, hace como unos 15 años. Y de ahí le dije, no, yo le hago uno de 40 centímetros, yo se lo vendo en 400. Dijo, no, póngale el precio ese que yo se lo compro. Y yo, como para que no me lo compre, ¿por qué? No, costaban 350, costaba en ese tiempo. Yo le dije, vea, el de acá yo se lo hago en 350. No, es que yo quiero ese. Insistió tanto. Dije, vea, se lo ven, ese si usted me lo dice que cuánto, entonces ese cuesta 600. Acábenmelo. No, me hubiera dicho más. Claro, sí, él me lo compró. Si hubiese dicho 1,000,000, véndamelo, hubiese dicho. Pero yo no lo quería vender, pero pues... se fue. Sí, y no he podido tener un Cristo tallado porque no me han dejado la gente. Le toca esconderlo apenas lleguen. Sí, o me toca quebrarle un dedito. Qué bien. Sí. Cuando ustedes, ¿cuándo decidió usted montar el taller? ¿Cómo empezó ese taller o lo heredó ya? Digamos, esto más que todo, como nosotros llevamos más que todo en la sangre el arte, ¿sí? Porque mis antepasados, mis abuelos también tallaban, igual mi papá talla. Entonces, cuando yo empecé a trabajar la madera, cuando me gustó, empecé como desde lo que yo recuerdo, veía tallar a mi papá y a mis tíos, y yo miré y me dejaban coger la herramienta, porque eso, como tiene un filo, no se puede cortar los dedos, pero ellos... ¿Y en su familia quién empezó? ¿Quién fue la primera persona que...? No, es que eso viene desde la época de los conquistadores, digamos. Sí, de su familia, que no Sí. tiene como... Ya no hay una memoria clara de cuándo empezó su familia a trabajar la madera. Sí, lo que sé es que uno de los... por parte de mi mamá, ¿no? De los talladores que viene de atrás es Daniel Reyes. Entonces, uno de los nietos de él, digamos, había sido el papá de mi abuelito, algo así. Entonces, estamos hablando de unas 5 generaciones atrás. Ajá, más o menos así. Entonces, Daniel Reyes fue el que fue a Quito
allá estaban los que sabían, había una escuela quiteña en ese tiempo donde enseñaban a tallar, donde había estado Caspicara, los que se escuchan en la historia de hace 300 años, los que habían fundado todo eso con los franciscanos, ¿no? que vinieron de España y enseñaron. Y ellos, Daniel Reyes aprendió allá. Yo veo que aprendió todo lo que se refiere a arte, porque arte significa, o sea, era como una universidad, ¿sí? Y esa universidad, o sea, enseñaban de todo. Enseñaban lo que era pintura, tallar en piedra, en madera. Yo he visto unas cosas en metal súper bonitas ahí en el museo sí, de la forja, sí. O sea, en plata, en oro. En plata, en oro, o sea, todos sabían ellos. Y eso empezaron a transmitir, digamos, donde había sido mi abuelito o mi bisabuelo, sí, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Entonces ellos aprendieron ahí en San Antonio, porque trajo Daniel Reyes. Pero usted es del Ecuador, ¿no? Yo soy colombiano. Es colombiano. Sí. Mi papá es colombiano y mi mamá ecuatoriana. Pero digo, por parte de mi mamá, que es ecuatoriana, entonces es la parte de Daniel Reyes. Ya. Mi familia, entonces viene desde allá. Sí, eso es mucho tiempo ya. Pero usted conoció fue a su abuelo. Usted empezó con su abuelo. Pero yo conocí a mi abuelo paterno, porque la herencia así de la propia talla es de mi abuelo materno. Pero ambos tallaban, su abuelo paterno también. Entonces mi abuelo paterno más que todo era como más creativo, ¿no? Tallaba más, veía una raíz y la forma que salga de esa raíz formaba águilas, formaba el Quijote, el Dulcinea, dragones, o sea, él era creativo, ¿no? Sirenas, o sea, todo lo que era más fantástico, no era únicamente religioso. Sí, él casi no era religioso, sino creativo. Entonces, esa parte. Y él, digamos, en la historia de parte de mi papá, entonces dejó varias obras que eran piezas únicas, de la cual ya en San Antonio, como hay bastantes talladores, entonces veían lo que mi abuelito hacía y entonces ellos copiaban, veían esa imagen y sacaban un montón. Entonces decían, no, esta imagen les gusta a las personas, entonces vamos a hacer bastantes para vender. Mucha competencia. Sí, empezaron. Y mi papá, mis tíos también. Mi abuelito hizo un rostro así, lo que era el rostro de Cristo. Y entonces de ahí empezaron a hacer todo San Antonio y mis tíos también. ¿Y eso de qué época estamos hablando más o menos? De hace unos 50 años más o menos. Sí. O más de 50 años. No más. Mi papá, sí, yo creo que mi papá tendría que unos 13 años que empezó a tallar, o tendría 10. Entonces hace como unos 55 años más o menos. Y en esa época, pues mi abuelo era así creativo. Entonces él también fue el primero que hizo los rostros de Cristo y el que creó esa obra. Y también los viejitos que saben vender, que venden bastante, él también fue el primero que hizo. Y ahí empezaron toda la gente a copiar. O sea, en San Antonio, cuando yo vivía en San Antonio, yo hacía una figura nueva y los demás copiaban, ¿sí? Entonces, lo más duro es hacer eso, la pieza primera, ¿sí? Entonces, eso es lo que le va a gustar a la gente. O sea, le hacen algo que no le gusta, pues nadie copia. Ahí hay una serialidad, ¿no? De las cosas solo como por el gusto, pero ahí ya es como más por el negocio que por el sentarse a pensar qué se puede representar, ¿no? Pero entonces usted conoció a su abuelo paterno, pero a su abuelo materno no lo conoció. Él había muerto muy joven. Hace poco fui al Ecuador y fui a averiguar eso. Como mi hija está estudiando y está haciendo la tesis de eso, entonces ahí me estaban comunicando que él había hecho imágenes grandes, obras grandes que traían para acá, para Colombia. Pero no hemos podido conocer una imagen hecha por él. Entonces, eso hemos estado investigando. ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba Luis Montalvo. Luis Montalvo. Sí. ¿Y él será que firmaba sus obras?
Eso le preguntamos, dijo que No firmaba. no firmaba. Como él murió joven, él tuvo como 8 hijos y el último pues estaba de brazos. Entonces murió. 8 hijos y joven. Sí. Ajá. ¿Jóvenes cuántos años más o menos? Yo no sé, sería que unos 45. De verdad, ese es el punto que no le he preguntado a mi mamá. Claro. O a mis tíos, ¿no? Sí, pues porque es joven, pero 8 hijos en 45 años. Es que en ese tiempo, como lo que querían era colonizar el mundo, toda la gente, todos los de acá de América. Ah, claro. Recuerda que antes tenían 12. Yo me acuerdo que mi abuelita un día me contó, ¿no? Sí, aquí eran el que más hijos tenía. Había una que tenía 25 hijos. ¿Sí? Y entonces así era como iban creciendo las ciudades. Pero entonces su familia es grandísima. Pues, digamos, yo conozco solamente a mis tíos, por parte de mi mamá. Y de mi papá, pues, igual casi no hemos, digamos, de mi mamá no he conocido mucho, convivido, porque como se separaron, ellos nunca vivieron juntos. Pero, ¿y de esa familia, solo fue usted quien aprendió a tallar o también aprendieron varios y trabajan también en sus talleres? Digamos, de mi abuelito, como murió muy joven, dejó al hijo mayor, que le aprendió a hacer tallas, pero tallas de camas, como hojas, como todo eso. Pero hacer esculturas, no. Entonces, eso la estábamos hablando con él. Yo le pregunté, ¿y tío, usted sabe tallar eso? Porque él se fue a Estados Unidos y allá estuvo trabajando la talla para muebles. Y él dijo, no, pues yo puedo hacer, pero así como cositas más, pero no así como tú haces, Raúl. Dijo, porque yo he visto unas obras que has subido, pero son algo increíble. Y las pinturas y el acabado, todo. Entonces, pero mi papá sí sabía hacer eso. Y que hacía unas virgen súper lindas. ¿Y de sus hermanos? O sea, él fue el único tío que sabe tallar. Okay. Como y los otros hermanos de él, pues no aprendieron porque no alcanzaron a aprender o ya sabes si de pronto hayan tenido el don, sino que no hubo quien los inculque a seguir el arte. Yo aprendí, digamos, porque veía por parte de mi papá cómo tallaban los hermanos, cómo tallaba mi papá. Entonces veía que hacían eso y yo quería hacer. Ahí empecé a hacer con un pedazo de madera así, empecé a dar la forma. Y después ya hice un rostro de ese tamaño, entonces había. ¿Y qué fue lo primero que usted talló? Un rostro de ese tamaño, sí. ¿Pero un rostro cualquiera o...? Digamos el rostro de Cristo, cuando digo lo que más se vende, digamos, allá. Y después ya hacía buitos, también esas formas de buitos, que también les gustaba bastante. ¿Y cuál fue la primera obra que usted vendió? Digamos así, unos rostros como de 7 centímetros, que cuando yo hablé con la señora que me había comprado en ese tiempo, que ya vino acá a Colombia, dijo, hola Raúl, yo me acuerdo cuando tú me vendías los rostros, nosotros te comprábamos, era como para que tú te motives, me dijo, no eran porque eran bonitos, sino para que te motives. Sí. Entonces, bueno, pero sirvió, ¿no? La forma de motivarme. Y lo que sí recuerdo bastante, el primer Cristo que hice. Entonces también fue un Cristo que mi abuelo también había creado, ese estilo. Fue un Cristo como de ese tamaño, así me parece como de unos 60 centímetros, y era el Cristo en un solo tronco. Entonces era con los brazos abiertos y ese fue el primero que vendí. Y ahí no, sí puedo hacer. Entonces ya vi que la habilidad iba mejorando, entonces iba avanzando. Y de ahí ya fui haciendo otro. El segundo no me quedó tan bien como el primero. Dije, ¿pero por qué? Sí. y bueno, pero de ahí seguí trabajando. Hasta que cuando yo tuve 13 años, me llevó mi papá a Bogotá. Y allá en Bogotá ya empecé a hacer los Cristos con la cruz ya puesta aparte. Sí, no era tan rápido, pero empecé también a evolucionar allá. Entonces primero lo hacía sin tanto detalle. Después dije, no, hagámoslo
con esos detalles en las piernas. Entonces yo mismo me miraba las piernas, empezaba a dar como los músculos así. Y aún no eran muchos músculos que tengo, pero empezaba a sacar trataba de sacar músculos de mis piernas o de mis brazos para darle forma. Qué chévere. Y cuando... Y de sus papás, digamos, lo apoyaron también, lo que le preguntaba hace un rato, ¿el taller era de ellos? ¿O ya fue usted que cuando vio que empezó a irle mejor, dijo, voy a montar mi taller, voy a hacer, o este va a ser mi espacio? O sea, mire, la diferencia, digamos, en lo que me está diciendo, ¿no? Uh-huh. Tener un taller, digamos, ya bien puesto, me hubiese servido muchísimo. Digamos esto, porque a mí me tocó empezar desde cero con taller. Mi papá tallaba, pero lo único que él necesitaba era su herramienta para irnos. Sí, y él con esa herramienta se iba a Bogotá, se iba a Cali, se iba del Ecuador, iba al Ecuador y así. Pero entonces una hora se demoraba, lo que se demoraba, los días eran largos. Sí, ¿no? Él, digamos, hacía un poco más rústica, digamos, la obra, no tan pulida. Entonces, digamos, él hacía un rostro grande como de ese tamaño y lo hacía en un día, pues, súper rapidísimo. Claro. Pero no tenía digamos, las cosas delicadas, sino era rústica. Sí, pues también era como otro estilo, digamos. Otro estilo, sí. Era una artesanía. Yo lo digo artesanía porque las cosas rústicas, pues, rápido y tratar de salir a vender rápido, tratar de que lo compre rápido para poder sobrevivir. Claro. Sí. Y las obras de arte, pues, es lo contrario, ¿no? Es uno enamorarse de la obra y tratar de hacer mucho detalle. ¿Y usted empezó con su taller entonces? Sí, y entonces, pues, como mi papá era nómada, digamos, estaba en Bogotá, estaba así, ¿no? Entonces, pues, no había un lugar donde yo diga, no, pues, desde aquí voy a empezar, o desde la casa de mi abuelito. Entonces, llegaba mi abuelito también lo mismo, él también estaba por acá, por Colombia, y yo en el Ecuador. Cuando empecé recién a poner el taller, fue aquí en Popayán. Pues hice mi casa ahí, hice en la misma casa el taller, y entonces empecé ya desde ahí a empezar a mostrar las obras de arte que yo hacía. Entonces aquí en Popayán les gustó muchísimo lo que yo sabía, y de ahí empezó la gente a irme a buscar al taller. Entonces, ¿de qué año estamos hablando más o menos ya? Hace 20 años. Hace 20 años. Sí. O sea, los 2000, hace pues. 21 años. Uh-huh. Y de la cual en el 2002 yo hice la primera imagen así grande para aquí, para Popayán, que está en la escuela Don Bosco. ¿Usted hizo esa imagen? Sí, tiene 3,15 metros de alto esa imagen. ¿Y cómo contactó a las personas o cómo fue el asunto? En ese año tenía yo 24 años. Nadie creía que yo iba a poder hacer una cosa de esas. Ni yo mismo. Pero no, yo dije, no, yo soy capaz, porque yo ya he hecho imágenes de 1,50, 2 metros, pero ya 3,15 metros era casi el doble. Ya cuando yo ya dije, no estoy metido en este problema, digámoslo. No, me puse a tallar y un amigo uno de mis primos me dijo, ¿quieres esa imagen? Entonces el cuñado de mi hermana, yo le dije que vos hacías, entonces ahí ya te aviso para que hables con él. Entonces él mismo me buscó y dijo, vamos donde el padre de ahí de Don Bosco, padre Miguel, y de la cual pues habíamos hablado nomás de 2 metros. Entonces por eso fue que yo, sin saber que era de 3 metros, pues lo iba a hacer de ese tamaño. Entonces hicimos un contrato de una imagen de 2 metros, de la cual esa imagen iba a ir en el altar, y bueno, así nomás cogimos un escrito y firmó el padre, y cuando yo ya empecé a tallarlo, él fue y lo miró y dijo, no, pero esa imagen está muy pequeña para el altar. Y le digo, no, pero esa imagen es más grande, porque tiene 2,10 metros, yo le hice. Bueno, dijo, si es así, pues. Y cuando a los 15 días yo fui y dije, voy a ir, porque ellos me dijeron, nos vamos y hagan acá en el colegio Don Bosco, ahí le damos un salón para que usted talle, y si quiere
el taller de carpintería, pues ahí utiliza cualquier máquina que usted quiera, con tal de que yo les acabe esa imagen y para el día que la necesitaban, que era la inauguración de la iglesia. ¿Y cuánto tiempo tenía usted para acabar esa imagen? Tenía 4 meses. Y bueno, yo viendo que como en ese tiempo yo dije, no, yo me voy a tallar allá. No tenía herramienta, digamos, tenía solamente mi herramienta de talla, no tenía de carpintería. Entonces yo necesitaba pues, ese taller de carpintería. Entonces me fui al colegio. Un día viernes el padre no había estado. Dejé la madera, dejé la imagen ahí, que no estaba ensamblada todavía, había una parte ensamblada, otra no. Dije, el día lunes regreso, hablé con el profesor de carpintería. Bueno, Raúl está ahí, bien amigo de él. Al día lunes llego, y cuando, no, el padre está bravísimo, ¿y por qué? Entonces fueron a llamarlo y dijo, no, Raúl, dijo, esa imagen está muy pequeña, tú dijiste que iba a ser más grande. Le dije, no, pues sí, ustedes me contrataron de una imagen de 2 metros y yo le hice 2 metros 10, entonces claro, es más grande, le dije. ¿Sí? Entonces, pero por eso tenemos un contrato. Y le dijo, no, esa imagen ya no quiero que le sigas haciendo, porque eso no. Y yo hice lo que ustedes me dijeron. Y entonces dijo, vamos a ver el altar, y dependiendo del altar, para que veas que eso no sirve ahí, claro, yo fui a ver al altar, y la altura de eso tenía como 12 metros de alto, y para una imagen de 2 metros quedaba eso perdido. Yo le dije, padre, le dije, cogí, miré así el tamaño, y puse como una sombra ahí, a donde daba 2 metros, y claro, eso no, ahí queda perdido. Dije, yo hablé con el padre y dije, padre, para que le quede bien ahí, y eso tiene que ser de 2.70 a 3 metros mínimo, pero si se le puede hacer más, entonces es mejor. Ya dijo, no, pues entonces, pero mira que ya has perdido 1 mes. Dijo, ya has perdido casi 1 mes, y para que hagas, si alcanzas a hacer esa imagen de 3 metros en 1 mes. Yo le dije, sí, pues si en un caso yo consigo gente que me ayude. No, pues yo estaba pensando, como a mí me ha gustado digamos, hacer las cosas los así, retos. como los retos. Yo dije, no, si a mí me mandan a hacer eso, yo lo hago. Si me dicen de 10 metros, yo lo hago. Sí, me siento capaz. Entonces, cuando... ¿Y lo que había avanzado de la otra qué? Entonces, ¿Eso le tocó desecharlo o lo utilizó? No, tocó dejarlo ahí. Sí, y entonces a buscar la madera. Iba en ese momento y tenía que ser en hogar. Entonces yo digo, ¿y ahora y la madera? No, yo me busco un árbol grande así, y de ese árbol grande yo. Entonces, hágale, que por la plata no se preocupe, dijo el padre. Y entonces yo me puse a buscar la madera. Pasó una semana, nada. Fui a buscar por un lado, por otro, por aquí. Pasaron 15 días y nada de árbol de nogal, porque sí había árboles de nogal por aquí, pero había puros delgaditos nomás. Y entonces yo hablé con una persona que traía madera. Le dije, yo necesito un árbol grandísimo, ¿será que usted me lo puede traer? Le dije, no, es que eso así tan grande no lo traen de allá, porque eso le sacan del monte para allá y en burro, yo no sé, mulas. Y eso no lo puede. Le dijo, si quiere, Raúl, vamos, pero allá está la guerrilla, dijo. Entonces yo asustado dije, no, pues, y ahora ya me tiras a caminar, me va a tocar irme. Va a tocar irme allá, como que a Santa Rosa, la guerrilla, por allá que había. Claro, Luis, en esa época peor todavía, muy, muy al fondo. Sí. Y bueno, ya en último caso, esta última semana, si no, pues me voy. Ahí, ¿qué puedo hacer más? Porque yo siempre he sido responsable en eso, ¿no? Y cuando me dijeron, ve, Raúl, hay un señor que te puede ayudar a conseguir ese árbol. Entonces, vamos el día domingo, y si ese día, le encontramos, o sea, ahí hablamos con él. Entonces fuimos ese día y preciso. El señor dijo, ay, mira que por acá, por Calicanto, hay un árbol.
y por más arriba hay otros árboles. Entonces venite el día lunes, y ya se estaban pasando los días y yo asustado. Llegó el día lunes y fui donde el Señor y fuimos caminando. Buscando el árbol. Y cuando preciso, en la mitad donde estaba un sembradío, estaba un árbol grande, sí, así como yo quería. Y el Señor los llamó y dijo, Señor, ¿qué van a hacer con ese árbol que está ahí? No, la señora que lo quiere tumbar. Claro, ¿no? Pues lo va a tumbar porque le estás tumbando porque está todo desembrío. ¿Cuánto cuesta? No, pues tiene que hablar con la señora, con la dueña. No, yo pues emocionado viendo ese arbolísimo. Le digo, bueno, como no está la señora, pues sigamos buscando. Fuimos para arriba y no, era el único palo que nosotros encontramos, era ese. Entonces la señora llegaba al otro día, y al día miércoles el Señor nos íbamos a ir para Santa Rosa. Entonces estaba yo, bueno, cuando llegó al día martes, la señora llegó y llegamos de ahí, le preguntamos, ¿cuánto cuesta hacer? 100,000 pesos. Ese árbol estaba regalado. No, pues yo conté. ¿Usted cuánto se imaginaba que podía costar ese árbol? No, pues uno en ese tiempo, uno podía pagar unos 500 o unos 700,000 pesos. Donde ella me diga 1,000,000, también lo compraba. ¿Sí? Claro. Porque la necesidad, y era un arbolísimo, tenía como 70 centímetros de diámetro. Sí, si no tendría más, ¿no? Y claro, yo dije, con ese sale todo el cuerpo de la imagen. Y en eso pues ya hablamos con ella, lo compramos, quedamos para los 2 días irlo a cortar. Entonces yo le pagué a la señora de una vez para que no vaya a ser dejarlo casando. No se vaya a arrepentir. Entonces fui, hablé con el padre y yo le dije, mire, ya el árbol ya lo conseguí. Entonces, pero no sé cómo irlo a traer porque es un arbolísimo. Digo, no, tranquilo, Raúl, que si es con todos los muchachos de 11 les llevamos. Y fuimos como 35 personas con todos los muchachos a sacar ese árbol de allá. Entonces lo cortaron a 3 metros, el pedazo con la motosierra, y el señor llegó hasta borracho. Y era un señor pequeñito y lo cortó. Entonces cortó ese árbol, y ahora para sacarlo entre los 35 era empuje. Y más el camión que estaba jalando, que era un arbolísimo. Era como de 12 metros el árbol. Ush. Entonces, con todo lo que era el tronco del árbol, entonces con eso le formé la imagen que está ahí en Don Bosco. Pero fue algo increíble. Y al final, cuando ya empezó a hacerlo, ¿no le dio miedo de dañarlo? ¿En el proceso? Claro, ¿y qué? No, en el proceso, pues, como uno ya sabe las medidas, ¿no? Porque el cuerpo humano tiene unas proporciones, y entonces uno va tallando. Entonces yo nunca había hecho una imagen de ese tamaño. Entonces yo esperé que el Señor fuera a ayudarme con la motosierra a cortar, y nada, que llegaba. Como yo le di un excedente por ayudarme a comprar algo, yo le regalé como 200. Y entonces creo que se fue a tomarse esa plata. Y bueno, yo dije, no, yo conseguí un hacha, compré un hacha, y me puse a desbastar con hacha esa imagen. Entonces era desbaste. Y ellos y los profesores eran asombrados viendo cómo iba dando la figura de esa imagen. Y yo había hecho una pequeñita así, de la cual por esa imagen me dieron para hacer ¿Ese era el contrato? Sí. Entonces yo hice el modelo en pequeño, y con ese me iba guiando para hacerla grande. Me dieron un salón completo para la cual yo tenía mi herramienta, las cosas que yo necesitaba para tallar. Y era de 2 pisos, pues donde estaba. Entonces yo subía las gradas, y desde el segundo piso yo miraba la imagen a ver cómo me iba quedando, a ver si quedaba bien. Entonces me tocó ahí sacar todas mis habilidades. Pero claro, llegó un momento en que yo era asustado. Dije, no, ¿en qué te metiste, Raúl? Y el tiempo iba pasando. De lo que yo compré el árbol, apenas eran 3 meses que me quedaban. Entonces era algo increíble. Y yo era dele, trabajé, conseguí unos 2 ayudantes. Y no,
no daban la talla para poder hacer la imagen. Entonces, por último, en los últimos talleres conseguí un primo para que me ayude a pulir, ¿sí? Como es una imagen grandísima, entonces habían cosas planas que se podía pulir, entonces me ayudó bastante también. A pulir. Sí, pero eso fue a lo último. Ya lo que son las cosas delicadas, lo que es el rostro, las manos, los pies, eso sí tengo que hacer. O sea, que los profesores y la gente vivió todo el proceso de que no trabajando allá. Ellos lo que decían, no, Raúl. ¿Y usted a qué hora llegaba allá y a qué hora se iban? Yo me llegaba a las 8 de la mañana, o 7 de la mañana llegaba, a lo que los muchachos también entraban. Y me tocaba irme a las 6 de la tarde. Ah, no podía quedarse trabajando. No. Claro, cerraba y ya me tocaba salir porque como por la mañana y por la tarde estudian ahí. ¿Y usted ya tenía su taller? No. Todavía no. Ay, no. Y ya, yo creo que después de eso ya pudo conseguir su taller. Y después, claro, en eso fue que con esa imagen yo compré un lote aquí, porque yo no vivía aquí sino en el Ecuador. Compré un lote ahí en Yanaconas y ahí fue donde hice mi taller. Y ahí nos quedamos. Sí, y mis hijos, pues, ellos pues venían para acá y... ¿Y quién era el mayor de sus hijos? Ella. ¿Sí? ¿Y ya estaba pequeñita? Ella tenía 2 años, iba a cumplir 3 años cuando llegó. Ah, qué chévere. No, y aún tienen todo el álbum ahí en Don Bosco. Sí, de la construcción de la construcción, claro. Ellos les cuentan, no, si un muchacho vino a hacer... Casi nadie, sí, claro. Dicen que pues nadie creía que podía hacer eso porque tan joven. Entonces casi siempre que llegan al taller dicen, venimos a buscar al escultor y aparece mi papá. Entonces dicen, no, pero está muy joven. Piensan que soy un viejito. Un ancianito. ¿Será que sí? Piensan que soy un ancianito que tengo la barba y todo eso, ¿no? Claro que a mí me sale barba, todo eso, pero no así como ellos piensan, ¿no? Y a veces ven a mi mujer y dicen, no, y ese, y él es su papá. Le han dicho así, ¿no? Qué chistoso. Cuando usted decidió, o cuando usted ya dijo, bueno, ya tengo mi taller, me voy a quedar aquí, y empezó a enseñarle a sus hijos a pensar y a creer que era un legado que usted debía dejar. Sí, pues eso es lo que le digo, ¿no? De lo que ya puse el taller fue cuando compré el lote, hice, digamos, ahí la casa, entonces hace 20 años, se puede decir, 19 años ya quedé fijo ahí en Yanaconas. Y usted dijo, voy a enseñarle a mis hijos a hacer esto. Sí, o sea, uno desde que tiene el hijo, ya uno quiere que ellos también sigan en eso, porque ella cuando recién nació, cuando empezó allá a caminar, se sentaba al lado mío y había una mesa, así de esas mesas, que uno pone la herramienta o se pone a comer ahí, entonces ella cogía y yo ponía la herramienta y ella era hacerle huecos a la mesa. Sí, hacerle huequitos y comía la madera y digamos, y lo más duro es manejar la herramienta. Claro. Porque, digamos, si usted va allá al taller, coge la herramienta, usted lo hace así. Así. Vuelta, uno coge, lo hace así, el movimiento de la mano. Una técnica. Sí, entonces es una técnica, cómo cogerla. Y ella imitaba la técnica. Sí, ella iba imitando, miraba y iba imitando. Haciendo. ¿Y cuando ya empezó a trabajar? A querer ya, usted dijo, uy, ya yo puedo. Uy, a ver, pues que yo no me acuerdo, la verdad, que horas empecé, porque pues mi papá así es como me lo cuenta, ¿no? Y yo, desde que tengo memoria, yo he cogido la herramienta y siempre he querido hacer lo que haya en mi imaginación. Entonces yo empecé haciendo como fruticas, flores, empecé haciendo cosas sencillas, porque a mí, o sea, como que eso desestresa. Entonces yo al coger una herramienta y empezar a vaciar, empezar a utilizarla, entonces es como un desestrés que uno en el momento pues le gusta. Entonces después fui viendo que me fueron gustando como hacer un poco más, no sé, empecé a ponerme retos. Incluso mi papá me decía,
Mi papá no es el de los que, ay, me obligaba, no, mi papá era como que si a usted le gusta, hágalo, ¿no? Siempre ha sido así. Y entonces yo como siempre estaba en el taller con él, entonces yo le decía, pues yo quiero hacer esto. Entonces él era como que, venga, yo le explico cómo lo puedo ir haciendo. Entonces yo creo que desde que yo recuerdo que empecé, son muchos años atrás que me hice unos elefantes, me hacía cerezas, me hacía manzanas, y después ya empecé con los rostros, águilas, haciendo colibríes, haciendo todas esas cosas que ahora pues estoy con lo de la restauración también. Y yo creo que esto es un gusto infinito. Y también su mamá aprendió. Claro, mi mamá y mi papá. ¿Cuántos son ustedes? Somos 5. ¿Y los 5 saben el arte? Sí, los 5 sabemos el arte. Claro que, bueno, mi mamá se dedica es como a darle la policromía, ¿no? ¿Cómo se llama? El encarne. El encarne, sí. El encarne es darle el tono de la piel, en curar la madera, en darle el realismo de la piel, ¿no? Que quede súper suave, que se vea como es. Es como el lijado que usted decía, ¿no? Sí, o sea, el proceso después de que yo tallo la imagen, ella empieza, digamos, a lijar, a suavizar la piel, ¿sí? que quede lisa, y después de eso, la inmunización, a echarle el veneno para que dure, digamos, muchísimos años. Después de la inmunización, sigue lo que es el estuco. Entonces, echarle unas bases digamos, de un estuco que uno prepara uno mismo, de acuerdo, igual, tiene que ser muy bien preparado para poder, digamos, dar un buen trabajo. Entonces, de ese estuco que se le echa, sigue el pulimento, nuevamente echar liga, ¿sí? Entonces tiene que quedar bien con una capa gruesita, y después de eso ya va lo que es la parte del encarne, que es una pintura a base de óleo, pinturas de aceite, ¿sí? Después de eso se le hace otro proceso para que dé un color como más real de la piel, y de ahí, digamos, ella termina ese trabajo hasta ahí, hasta pintar el pelo o barba también. Entonces ya lo que es, digamos, los colores, las sombras, todo eso ya ella es la que se ha especializado en eso. Entonces, en el maquillaje. Sí. En el maquillaje. Pero ella se ha capacitado. O sea, cada uno tiene un rol diferente también en el proceso. Sí, pasa por todas las manos, por los 5 integrantes del taller. Entonces ya yo me encargo de darle, digamos, de hacerle el maquillaje, darle más realismo. Si hay que pintarle los ojos, se le pinta, porque a veces no se les pone ojos de cristal. Él aquí le faltaban los ojos de cristal, ¿no? Él se le parte aquí, se le hace un corte y se le hace por detrás se le saca la máscara prácticamente, digamos, así, para colocarle ojos de cristal. Entonces, si no tiene pintados los ojos, yo le pinto los ojos. También lo de los ropajes lo hacemos también con mi hermana, que es la policromía, ya lo que son los estofados y ¿cómo se llama? La policromía en alto relieve. Entonces ya todo esto, lo que son las decoraciones, a base de oro y óleos. De oro, de laminilla dorada, se utiliza mucho en el taller. Qué chévere. No, muy loco todo el proceso. Mucho. ¿Cuánto lleva este? Digamos, hasta ahí está 3 meses. ¿Y cuánto le falta? Ese todavía les falta por ahí 1 mes, digamos así, de trabajo. para dejarlo terminado. Sí, este es en farol, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el busto. Esas son para vestir. Generalmente las piernas. Por eso los brazos. Ese va con los brazos con articulaciones. Articulaciones se refiere a que tienen movimiento, ¿no? Que se muevan las manos, que tenga el movimiento así, según como lo quieran dejar en el paso en el paso que lo van a armar. Porque digamos, esta imagen es José Ari Mateo, es para el paso del traslado. O sea, este va para un paso de la Semana Santa de Popayán.
Sí, en Timbía. En Timbío, de Timbío, ok. Para Popayán se está realizando otro paso. No recuerdo Son cómo se pequeños, llama. son pasos Son pequeños. Los pasos para la procesión de los niños. Sí. Bueno, pues hablemos de eso. Usted lo entrevistaron en Señal Colombia, ¿cierto? Y en El Tiempo también lo miré por ahí que había salido en el periódico. ¿Por qué salió en esos medios? ¿Cuándo fue eso y pues, cómo recibiste esa noticia? Pues la verdad, como me han hecho muchas entrevistas, ya no se acuerda. Digamos, no sé cuándo me han hecho, pero sí me han hecho muchas entrevistas, de la cual, pues mirando las obras de arte que yo hago y de que prácticamente ya soy una de las partes de Popayán de la historia, pues la gente pues busca entrevistar a las personas así como yo. Entonces, pues yo siempre estoy dispuesto para estas entrevistas. ¿Y cuándo? Entonces, preguntémoslo de otra forma. ¿Cuándo fue la primera vez que salió, que ya a usted lo llamaron para algo de la Semana Santa de Popayán? Pues que es algo importante, ¿no? La primera vez, digamos, creo que fue en el 2012. Pues casi 10 años después de la del Colegio Don Bosco. Sí, del resultado que hice en la iglesia Don Bosco. Sí, entonces pues, claro, los de la Junta Permanente por Semana Santa habían escuchado de mí, sí, y han dicho, no, pues hay un escultor acá en Yanaconas, que hay otro que se hace pasar por el escultor, pero no es él, sí, es un carpintero, pero pues el verdadero escultor, pues, tienen que ir a tal parte, y había un señor que ya me conocía, entonces, de ahí de la Junta, entonces él les llevó, sí, les llevó allá a mi casa, la cual pues mi casa pues no era tan ahora pues está mejor organizada con el taller aparte, antes era en la misma casa el taller. No, y el taller era ahí en la calle, ¿no? Claro, en la entrada, como es... Ahí el árbol. Ajá, sí, como eso es una calle, digamos, de herradura, que dicen así, ¿no? Un callejoncito, entonces yo salía hacia afuera a trabajar por la luz, por todo eso. Claro. Y bueno, entonces fue en ese año, como en el 2012, llegaron y me fueron a buscar, en la cual yo en ese momento no estaba. Habían visto un Cristo que yo lo tenía iniciado, entonces dijeron, ese Cristo está apenas para el paso del Calvario. Sí, el Calvario de Manuel le dicen Manuso a él. Y de ahí él cogió, me contactó, me dijo, mira, yo necesito, ¿cuánto cuesta ese Cristo? En ese tiempo lo vendí en 5 millones de pesos, hace 12 años. No, más de 12 años, ¿no? O 12 años, ¿sí? Sí, 12 años. 12 años. Y de ese momento yo le dije eso, entonces, pero dijo el Señor, como pues no confiaban en mí, así como la primera vez con esa otra imagen, dijo, mira Raúl, te damos el contrato, pero van a ver con unas condiciones. Pues va a venir aquí el médico Vallejo, va a venir el presidente de la Junta, va a venir tal persona, entonces de la cual, y la doctora Patricia Caicedo, para que ella sea la que te dirija en el proceso de la pintura del encarne. El doctor Vallejo para que vea lo que es la parte del tórax. Esa noche iba a tener supervisión y todo. Sí, tenía que estar, mejor dicho, con ellos ahí. Y yo también, pues que soy el síndico, dijo Manuel. Sí. Y ya le dije, no hay ningún problema. Entonces, pues, cogimos, firmamos contrato, todo eso. Y yo empecé a trabajar, claro, y al señor Manuel casi le tenía todos los días ahí, entonces él iba y miraba, y mira por aquí, mira por acá, no, ahí va poco a poco. Llegó el doctor Vallejo y cogió, lo colocamos en la pared, la imagen del Cristo, de la cual él dijo, uy Raúl, ese Cristo, el ombligo está torcido, ¿sí? Entonces tienes que arreglarlo aquí. No se preocupe, que eso es el proceso, yo voy acomodando. Pero ahí está una de los anécdotas, ¿no? De la cual él le veía torcido, era por los ensambles de la madera, que el color a veces varía, entonces la visión le hace ver como un poquito mal. Pero a la hora de pintarlo quedaría... Sí, entonces yo lo que hice
A los 15 días volvió y llegó y me dijo, no, todavía está torcido. Le dije, no, todavía falta. Le dije, todavía esa parte no seguido. Y cuando ya al mes, él volvió, o a los 2 meses, no recuerdo muy bien, llegó. Y yo antes de que llegue, cogí, le pinté la madera, le dejé un color oscuro para que él, a lo que fuera ya fuera mirara, viera que estaba en todo el centro. Y cuando llegó, y claro, este señor Manuel ya sabía eso, le había echado nomás la pintura, y listo, algo que le tenía la madera le dejaba oscura. Y él dijo, no, si el doctor Vallejo está torcido, pues está torcido. Le dije, no es que está torcido, sino es la óptica que los colores hace de ver diferente el centro. Y bueno, cuando llegaron vieron ya oscuro, y llegó este doctor Vallejo y dijo, ay, Raúl, ya le has arreglado el ombligo, ¿no? Ay, sí te quedó perfecto. Y los otros más le quedaban viendo así. Había como 2 personas que estaban ahí siempre viendo como encantadas, viendo cómo tallaba el Cristo. Entonces, no. Y después cuando se fueron ellos, cómo se reían ellos. Y no, pues ni siquiera le tocaste, Raúl, y mira que hizo que ya está bien. Entonces, esa es una de las anécdotas. Y luego, igual, pues, terminé la obra, esta Patricia Caicedo, ella dijo, Raúl, dijo, ¿qué materiales tú utilizas para estucar la imagen? Entonces yo le dije, yo ocupo esto y esto, es con las técnicas antiguas. Ah, bueno, entonces cuando tú ya le tengas listo con el estuco todo, entonces les llevas a la junta y de ahí vemos para darle el tono del encarne. Llegamos, bueno, llegó creo que el día lunes, les llevamos allá, la gente pues se emociona viendo el Cristo que se les llevaba por primera vez a una imagen así a terminar allá. Igual la doctora Patricia, ay, qué bonito te quedó el Cristo. No, le hiciste los tendones, le hiciste las uñas, le hiciste la parte de las venas. Entonces, encantada. Y bueno, entonces ahora sí, sigamos con el proceso del encarne. Entonces llegamos, lo colgamos allá, fuimos, miramos qué color, qué tipo de encarne quería. De ahí me dijo, ¿qué pintura utilizas? Entonces le dije, esta, a base de óleos con pintura de aceite. Y bueno, y así le fui explicando. Entonces, bueno, trae una pintura y acá mezclamos con óleos para darle el tono. Entonces fuimos a buscar el tono de las imágenes que están ahí en la junta. Entonces, cuando empezamos a sacar el tono, entonces ya por último escogimos. Yo cogí ya la pintura, entonces empecé a pintar y bueno, la dejé así y para que seque hasta del día viernes al día martes, todos esos días que secara. Y cuando, bueno, así mismo voy yendo para allá a la junta y de no, Raúl, el primero, Manuel Manuso que le digo, el síndico, dice, no, Raúl, esa pintura está horrible. Dijo, no, eso que tú le has echado eso, no me gusta eso, ¿cómo vas a pintar eso así? Pues miren, ustedes me dijeron que fuera con la asesoría de la doctora Patricia Caicedo, la cual ella fue la que con ella escogimos y yo estoy haciendo lo que ella dijo. No, Raúl, eso no me gusta. Bueno, entonces, como es que no le gusta, entonces si ustedes me dejan que yo prepare un tono, si es ese color que hay como base, preparo unos químicos, si voy, preparo allá en la casa y después acá vengo y lo echo caliente, entonces va a dar un tono que va a quedar bien bonito. De ahí digo, no, yo no sé cómo vas a hacer, pero eso tienes que cambiar. Entonces fui al siguiente día, fui y preparé un hervido ahí, ¿no? De unos tintes que son secretos del escultor. Entonces llevé allá a la junta, le dije, ¿tienen un reverbero para calentar esto? Dijo, sí. Entonces cogí, le eché un talco que se le echa a la imagen, y yo le eché en la pierna para que ellos escojan el tono. Entonces, miren, los cogí con el pincel, le calenté bien y le eché ahí. Y entonces, claro,
empezó a dar como el tono de la piel, oscureció. Dijo, uy, qué bonito ese color. Le dije, pero espere, que en esta otra pierna probamos para que usted escoja o este color oscuro o este claro. Y cuando vio, no, ese me gusta, ese oscurito. Escogí y hicimos cerrar con plástico, hicimos que se haga como un cuarto encerrado. Y empecé a quemarlo a la imagen con ese tinte. Y al momento de que ya cambió el color, entonces les hice ver, quedaron asombrados todos. Y de ahí yo, Raúl, ¿cómo lo hiciste? Y la doctora dijo, Raúl se acercó de por casa, ¿qué le echaste una así? Y le dije, sí. Así como sí, esas fueron otras anécdotas, ¿no? Son secretos del taller. Sí. Uno tiene que decir sí como para... Claro, no, pero chévere. Sí, y claro, no, y ellos pues viendo los tonos que dio una cosa espectacular. El encarne y más el maquillaje con óleos, con darle el color de los golpes de la sangre, sí, porque eso le da realismo a la imagen. Claro. El color de los ojos. Entonces. No, y ahí la importancia de lo que usted hablaba al inicio, ¿no? De transmitir algo. Uh-huh. Pero yo creo que también hay mucha presión de llegar a transmitir algo y la experiencia, ¿no? Sí. En medio de tanta gente supervisando, gente viendo, y además pues tiene que dar ese sentimiento del dolor. Y ganarse la confianza de las otras personas. Entonces claro. Desde ahí ya los de la Junta Permanente Personal ya creyeron en mí. Porque dijeron, no, Raúl, dijo, es un mago. Sí, claro, eso ya es magia. Claro, dijo, es un mago porque de lo que estaba, dejarlo así es algo increíble. Digo, no, escogió, les echó unos polvos ahí y hizo aparecer eso. Entonces, claro, como eso es con polvitos, sí es verdad. Qué chévere. Y quedó espectacular. Y desde ahí, pues ya mandaron las fotos al Ministerio de Cultura de Bogotá, la cual desde allá, digamos, en este tiempo, el Ministerio de Cultura, si es que es una imagen tallada por mí, es aprobada sin ningún problema, porque hay muchas obras muy bonitas en los pasos de Semana Santa, pero entre las más bonitas también están las mías. Qué chévere. Sí. Qué chévere, ¿no? Y yo siempre, digamos, con el proceso del tiempo trato de que las obras sean mejores, mejorar y tratar de ser el mejor. Yo de niño, de lo que yo recuerdo, yo dije, yo tengo que ser el mejor del mundo. Sí, el mejor del mundo es universal. Es difícil llegar a ser el mundo, pero sí estoy entre los mejores. No, y es que la Semana Santa de Popayán es una de las más reconocidas del mundo, ¿no? Vienen de todo lado a ver esos pasos, ¿no? Ahí está el asunto, es que muchas de esas cosas quedan tras bambalinas, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás de ese trabajo artístico, ¿no? Porque pues sí, hay un montaje espiritual cuando está la procesión pasando por las calles, ¿no? Y todo lo que la gente espiritualmente vaya a dejar, a llevarse, ¿no? Consigo del ritual cristiano, pero digamos que detrás de todo eso pues hay un artista, ¿no? Que se encarga de visionar ese momento, ¿no? Y decir, esa transmisión de lo que uno puede, o que una persona puede sentir, ¿no? Y esa conexión con Dios en última, ¿no? Porque es una conexión con Dios desde que yo miro eso y hay gente que llora inclusive, ¿no? Cuando está saliendo bueno, hay muchas cosas ahí místicas, ¿no? Y chévere además lo que le dijeron a usted que parecía un mago, ¿no? Como una cosa ahí. Y en ese momento pues uno como hace las obras, entonces necesito a alguien que me ayude. Sí, entonces ese es otro punto, ¿no? Que uno dice, no, pues bueno, voy a hacer acá a un amigo, voy a hacer acá a mi hermano, voy a hacer así. Entonces empieza uno a ver cómo ayudarse. Y mi mujer, que en el tiempo me ayudaba bastante, mis hijos pues todavía muy pequeños, y entonces empezó, digamos, la gente ya a ver las obras. Entonces igual, como mi papá también me ayudaba, mis tíos allá en el Ecuador, diciendo, pues necesito madera, necesito eso, porque una también era nuevo aquí, y entonces empezaron a ayudarme desde allá también. Entonces la parte rústica, que era conseguir la madera, la parte de ensamblar, me tocaba allá porque aquí no había quien ensamble.
En ese tiempo yo no tenía el taller que ahora tengo. Entonces, allá me ayudaban a ensamblar, yo iba, desbastaba, lo traía desbastado y empezaba ya aquí a forjar y a pulir. Entonces, hacía lo más rústico allá y aquí lo transportaba hasta acá y acá ya lo pulía y lo terminaba. Sí, hay veces la gente decía, no, es que el Raúl no las hace, sino que las trae del Ecuador. ¿Sí? Entonces uno, no, pues, y la gente que me mandaba a hacer, entonces ella miraba, decía, no, pues yo lo vi hacer yo lo vi con mis productos, ¿cómo van a decir eso? ¿Sí? Entonces, así hay muchas cosas, ¿no? Gente que está contra Dios, ¿no? Gente que sí en verdad lo aprecia, entonces siempre tiene que haber de todo cuando uno está creciendo. No, y lo que le digo, o sea, chévere esos sueños de joven y de niño, porque yo creo que eso es la motivación, ¿no? Y muchas veces no se trata solo del reconocimiento, sino de ese asunto personal. Del logro como metas. Claro. Que uno se ha hecho de niño, ¿sí? Y de usted ha ido, me imagino, a Semana Santa a ver sus pasos ya la primera vez con su familia, se ha tomado fotos. Ah, claro. No, y lo más es que como mi hija le gusta, ya fue creciendo, avanzando. Entonces y se le veía la habilidad porque empezaba a tallar, ¿no? Bueno, algo que le motivó a ella también, después de que le gustaba mucho, fue que hubo una cliente que llegó a la casa y le vio que era tallando en una tablita unas florcitas. Le dijo, uy, qué bonitas esas flores. Uy, Helen, vos me puedes hacer en una tabla así larga para colocar un percherito. Un percherito, dijo, ¿sí? Para colocar allá en la casa. Y dijo, tállame puras florcitas, dijo. Así y las pintas. ¿En cuánto me haces? Entonces yo le dije, como ellos pues son niños, no saben, yo le dije, no, pues se le cuesta tanto. Listo, es que me haga la niña. Y entonces ya, claro, empezó a hacer y ya fue en serie pues un poco de flores ahí. Entonces eso le da, entre más haga, se vuelve más hábil. Claro. Entonces fue una ayuda también esa parte. Como yo cuando fui niño, me dijeron, haga esos rostros, tráigame. Entonces yo fui haciendo varios. Entonces me volví un día más experto. Y así, entonces se empezó a vender. Y yo, mi hija ya tenga su dinero, que eso es lo que usted se ganó. Y entonces, hazme estos elefantes. Entonces empezó a hacer elefantes. Hazme un poco de cosas que le puso a hacer a ella. Y de ahí después fueron unas profesoras del colegio, de la escuela, a hacerle tallar un poco de frutas. Entonces ella mismo se compraba su uniforme. Ah, qué chévere, desde pequeña. Sí, y le compraba a los hermanos. Imagínense. Entonces ella, no, yo le voy a dar a mi hermana, decía. O sea, ella, esa visión, eso es tan bonito porque da buen uso de su dinero. Y porque como esta niña, ellos no tienen mucho conocimiento, pero ya tenían mucha visión. Qué chévere. Sí. Y después ya, pues, como yo les enseñé a hacer lo de la policromía, hacer todos esos arabescos, y de ahí ellas ya lo hacían solas, y después en el colegio ellos traían hojas como que si yo les hubiese puesto tarea, y no, era el gusto de hacer. Como era tan bonito, como que eso les causaba bastante gusto. Y después ya pasar eso que les enseñaba a las obras de arte, entonces no, fue lo mejor. Y ahora esos detalles que ellos hacen, hay veces más costoso que la obra, que las imágenes. Eso tiene mucho valor porque es en oro o es en alto relieve con óleos. Entonces depende de eso la calidad de la obra de arte también. Porque hasta aquí puede ser una obra muy bonita, pero en manos de una persona que no sabe dar un buen terminado, totalmente daña la obra. Entonces todo depende de eso también, de tener unas buenas técnicas, una persona que sepa de la pintura, de la policromía para dar un buen trabajo. Entonces no se puede dar a cualquiera, digamos, una obra para que la termine. Entonces eso también le da mucho valor. Entonces detrás de esa talla en madera también tiene que estar una buena pintora, una buena persona que dé un buen encarne y una buena policromía.
No, y lo que usted hizo con la obra de Semana Santa que cuenta, o sea, como que ese detalle final lo necesitan todas, a fin de cuentas. Sí. Y Helen, ¿usted cómo terminó estudiando diseño entonces? ¿En qué momento usted dijo, voy a estudiar diseño? Ese es un gran punto. Eso. Todo el mundo me pregunta eso. Su hermana estudia artes plásticas, ¿no? Plásticas. Y es muy chistoso porque ella quería estudiar diseño y yo quería estudiar artes. Todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué usted está estudiando diseño gráfico? Bueno, es que es chistoso, ¿no? Porque yo me presenté varias veces a artes. O sea, yo estaba que quería entrar a artes porque a mí siempre, desde bebé, como dice mi papá, me ha gustado esto. Y yo quiero entrar a artes, decía, yo quiero entrar a artes, y me presenté una, me presenté otra, no pasé, como cosas de la vida. Entonces mi papá decía, pero qué raro, dice, yo también me presenté. Mi papá también se presentó. Yo me presenté en un colegio que era de artes en el Ecuador, San Antonio de Ibarra. ¿Tampoco pasó? Y claro, y hasta fue un tío, voy a reclamar, ¿por qué es que no pasa? Si él se ganó hasta un premio, se ganó en la escuela. No, pero fue un premio a nivel de todo, digamos, de ahí, de las escuelas. Y dijo, no, fue dentro de la escuela. No, pues no, imagínense. Y era uno de los mejores dibujantes y no me dejaron, digamos, no pasé. Eso es la herencia. Ay, usted de tal palo, tal astilla, como dicen por ahí. Como dicen, de hecho, mi tesis se llama de tal palo, tal astilla. Por eso mismo, porque mi papá se presentó, no pasó, y yo me presenté. Pero mire que yo encantadísima con diseño gráfico. O sea, yo creo que si yo hubiera estudiado artes, no hubiera obtenido el resultado que ahora estoy viendo, porque mi tesis se trata mucho del taller, ¿no? De qué hay detrás de esto, de qué hay detrás de cada paso que sale en Semana Santa, de cada hora que se lleva una persona a su casa, de todo eso. Es algo muy... se me olvidó cuál fue la pregunta. Es como narrar y darle profundidad, pero en últimas es... pues lo digo no, pues porque si hablamos de una perspectiva del diseño netamente industrial, ¿no? Podríamos decir que se va a dedicar a hacer avisos y por qué va a un lado lo que está haciendo la familia, ¿no? Esa puede ser el prejuicio detrás de esa pregunta, pero lo digo más bien es buscando lo que usted está haciendo en este momento en su tesis, y es buscando una conexión entre lo que el diseño puede llegar a potenciar y a contar acerca de lo que es un oficio como el que su papá viene haciendo y les enseñó a ustedes. Claro, las anécdotas que son muy significativas. Yo creo que muchas de estas obras tienen una riqueza más allá de lo que se ve. Entonces, eso es lo que yo, pues, lo que cuenta mi tesis, y es las memorias de las prácticas y saberes del taller. Entonces, yo digo, ¿qué tal si yo me hubiera puesto a estudiar artes? No, o sea, me hubiera frustrado porque es que una cosa es la academia, ¿no? Digamos que yo creo que eso es algo que generalmente con los artistas de academia, músicos y artistas plásticos, yo he llegado a conversar, y es, pues sí, aquí se enseña un oficio y se enseñan algunas cosas, pero también quienes están afuera haciendo y trabajando también tienen mucho valor, ¿sí? Digamos que no quiere decir que porque no está dentro del estatus de la universidad como artista, pues no haga arte, ¿no? Y no tenga esa profundidad que ustedes pues desde el inicio han venido contando que tienen sus obras y que tienen su trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso lo que estás haciendo con el trabajo de grado. Y también es valioso que lo den a conocer, ¿no? Y darle esa profundidad de que la gente sepa la minucia, ¿no? Y no sé, ya te diría después ¿en qué momento tú dijiste voy a hacer mi trabajo de grado con esto? Porque me imagino que buscaste otras cosas. Bueno, voy a empezar por donde iba, que ya me acordé que era que estaba contando. Bueno, cuando yo empecé a estudiar, cuando yo me presenté a artes,
me hablaron de la carrera de diseño gráfico. Yo dije, ay, no, como que está como chévere. Dije yo, sí, pues voy a ver, me metí. Es que yo, antes de eso, antes de yo empezar a meterme a diseño gráfico, yo pensaba en artes porque es que mucha gente decía, no, es que su papá no puede cobrar como una persona profesional. Entonces yo decía, no, yo voy a estudiar porque yo quiero que den el valor de verdad, o sea, obviamente pues yo entonces yo decía, no, pero ¿por qué no le pagan lo que en verdad cuesta? ¿No? Eso le pedían rebaja y yo decía, no, es que no es así. Entonces, no, que por qué no, que porque no es un artista, decía, no es un artista. Entonces el concepto de artista siempre ahí pesaba. Entonces yo decía, no, pero sí, o sea, la academia igual la hizo en toda su vida es la academia. Cuando yo, presenté, no pasé. Y yo dije, bueno, esta carrera de diseño gráfico como que me llama la atención. Entonces me presenté la primera y pasé, como son las cosas de la vida. Entonces yo me presenté, pasé y entonces yo dije, no, pero yo quiero, o sea, sí, en mi mente siempre estaba, yo quiero hacer crecer la empresa de mi papá. Como sea, mentira, no como sea, pero sí. De buena manera. De buena manera. Sí, entonces yo dije, no, yo quiero aprender mucho eso porque, o sea, era muy, muy chévere y entonces yo decía, pero ¿por dónde lo meto? Entonces yo trataba de meterlo, así que una profe me dijo, no, traigan lo que ustedes saben hacer acá. Y yo, pero ¿y ahora yo cómo llevo eso? O sea, a mí siempre me ha gustado la ilustración y sigo ilustrando, pero no es lo que, no es lo, siempre como que, yo digo, bueno, sí es chévere, muy, muy bonito y todo, pero yo digo, no, es que no quiero llevar esto, y decía yo, no, yo voy a llevar lo que, porque es que yo dije, bueno, es que no quiero mostrar, yo quiero mostrar lo que hay detrás, ¿no? O sea, lo que, mi frustración, digámoslo así, entonces yo dije, no, yo se lo voy a mostrar a la profe. Yo se lo digo, pero que la interrumpa, yo se lo digo porque, no sé, a mí me pasaba un poco que yo miraba a mis compañeros haciendo una ilustración súper guau y yo decía, pero es que yo no puedo hacer eso. Yo, no sé, me gusta leer o me gusta hacer música, ¿no? ¿Cómo yo encuentro lo que a mí me gusta? O sea, ¿cómo yo encuentro en el diseño lo que a mí me gusta? Y me demoré mucho, o sea, me demoré muchísimo tiempo hasta poder dar la vuelta y volver al inicio. Fue como que, es por aquí, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, no sé, cuando la escucho siento eso, ¿sí? Como de que es que yo pienso que es lo mismo, ¿no? De pensar que en el diseño y la academia que está ahí dentro de los cursos, ¿no? Esto no cabe, ¿sí? Como que no cabe porque es que no está dentro de lo que nos enseña o lo que aprendemos o lo que enseñamos, ¿no? Pero en última sí, la cosa es de perspectiva, ¿no? Por dónde se muestra y cómo se muestra. Y entonces usted pues terminó llevando esto, ¿y qué pasó cuando lo llevó? No, pues yo lo llevé y la profe se quedó asombradísima y llevé unos colibríes que yo había hecho, que incluso ya hasta me compraron varios y todo. Pero entonces eso fue, yo lo llevé y la profe dijo, no, qué hermoso, todo me dijo, ay, no, está bien bonito, entonces mira lo que tú puedes hacer con eso. Entonces cuando yo me animo como a hablar por ese lado, entonces me dijo, no, eso está chévere, tú puedes meterlo como un trabajo de grado. Entonces ya después la profe Marisol también me explicó muchas cosas, me dijo, no, sería chévere una memoria gráfica, ella trabajaba mucho con comunidades. Entonces ella también se metió por ahí y me dijo, no, sí, está chévere, métete por este lado, puedes escoger este otro, igual la profe, las que fueron mis profesoras en metodología 3. Entonces yo feliz, yo decía, no, aquí es, aunque claro, uno a veces duda, ¿no? Uno a veces duda y dice, pero ¿cómo lo hago? Pero ya después cuando ya logré como plasmar bien la idea y todo esto, o sea, y yo dije, no, esto es por aquí. Sí. Y es bueno porque tal vez uno dice, ¿y qué tal donde yo hubiera sido otra cosa que no estuviera haciendo esto? Y es donde, yo siempre digo, es donde Dios a uno lo ponga. Porque si uno así quiere una cosa y no le resulta y uno así, pero ¿por qué si yo soy buena en esto? O sea, es una cosa rara. Sí, pero como digo yo, ¿no? Una cosa ayuda a la otra. Claro. Porque igual yo
estudié físico-matemático en el colegio. Sí. Entonces, es eso lo que es la matemática, lo que es la parte de la física, todo eso. O sea, ayuda muchísimo, ¿sí? Y tal vez muchas personas que estudiaron arte, digamos de los que yo conozco, hubo muchas personas que salían de ese colegio que yo iba a entrar, que es uno de los más famosos, salían y no sabían hacer lo que es una obra de arte, lo que es un niño. Y ellos también tenían que presentar obras para poderse graduar. Entonces yo vi amigos que habían pasado, de la cual iban donde otras personas para que les ayuden, ¿no? Para poder presentar y poder graduarse. Y por último, no trabajaban con eso, sino se iban a trabajar de taxistas o de otro, porque prácticamente no. O sea, lo que hicieron fue graduarse, pero no en algo que les gustaba. Sí, pero ahí, digamos, uno dice, pero ¿por qué ellos pasaron? Pues eso es un problema a veces de uno no poder encontrar lo que usted está encontrando ahorita. O sea, digamos, en ese tiempo digo, pero ¿por qué yo no puedo y por qué ellos sí? Si ellos no saben hacer lo que yo sé, ¿sí? Y uno se queda así como eso, y me dije, no, frustrado que no pude, pero eso a veces ayuda también mucho, porque dije, no, pues voy a demostrar a este colegio, ¿sí? Que voy a ser uno de los mejores, ¿sí? Entonces en el momento sí soy uno de los mejores. Entonces he demostrado de que hay veces no se necesita de ese colegio, sino de la mentalidad de uno, de lo que uno quiere ser. Sí, y lo que usted dice también, a veces es uno. Sí. O sea, a veces es uno el que se pone la barrera, ¿no? Sí. Como que uno mismo se encierra que es por ahí, lo que usted también decía, es por ahí, es ahí, y tiene que ser con el título de artista para que en realidad me reconozcan mi trabajo y no. Y ese es un detalle, digamos, que de pronto está mal estructurada esta vida, ¿no? Sí. Que uno puede ser más que muchas personas que son estudiadas, que por el título otras personas cogen el trabajo, y a uno que no tiene el título, de pronto no le dejan que coja ese trabajo. Y uno sabe más que esas personas. O las personas no sabrán nada, pero el título es lo único que le hace valorar. Eso es algo muy curioso porque lo he escuchado y justamente con la anterior persona que entrevisté fue lo mismo, ¿no? Un teso, un duro en la voz, ¿sí? Como narrador vocal de marcas. Desde aquí también ha trabajado en McDonald's, ha trabajado con Jeep, ha trabajado con una cantidad de gente haciendo 20 segundos de voz, y a veces es como que esas personas están ahí en lo oculto, escondidas. Es una historia muy similar, ¿no? Como digamos que yo creo que he aprendido a ser muy crítico de eso, porque por esos afanes del reconocimiento podría decir que también terminé estudiando una segunda carrera y era, bueno, ¿por qué uno no lo puede estudiar por su cuenta? ¿Sí? ¿Por qué uno no se siente y lo estudia? Y seguramente no se demora tanto y no tiene que ser tan estructurado, ¿no? Obviamente sin demeritar lo que puede una metodología de academia enseñarle a uno, guiarlo, ¿no? Pero creo que también es necesario reivindicar y reconocer el trabajo sobre todo en el campo del arte, de la artesanía, pero también de la creación, digamos, de la gente que crea algo, ¿sí? Porque en el campo de la escritura pasa igual. Sí, ahorita les acabo de poner el ejemplo de la voz, ¿sí? Alguien que con su voz tiene la capacidad de transmitir lo que ustedes hacen con la escultura, ¿sí? Pero lo mismo es en la escritura, alguien que se sienta a escribir y tiene la capacidad de transmitir eso a través de las palabras. Y yo creo que sí es necesario tener una mirada crítica de lo que significa tener un título para poder hacer algo y no lo que en realidad significa tener una competencia. Y yo creo que ahorita el mundo está cambiando, ¿sí? Al menos en el mundo de los negocios ya no le creen a un buen currículum. Puede tener muy buena hoja de vida, pero venga, demuestre a ver qué es lo que usted sabe hacer. Eso, ¿sí? Es que ahí está, en el demostrar lo que sabe. Sí, entonces, ese es el punto. Porque hay veces están el trabajo a personas que no saben, entonces se tiran el trabajo. O como puede ser un ingeniero, un arquitecto, le pueden dar el trabajo y sin saber cómo se cae ese puente. Claro, ¿no? Y ya, lo que usted dice, daña el trabajo, daña la plaza.
Como que ¿para qué invertimos en eso si en realidad no hay quien lo haga? Si un arquitecto o un ingeniero no lo puede hacer, ¿quién lo va a poder hacer, no? Yo creo que esa reflexión es muy importante señalarla y recalcarla, porque hace parte como de esas cosas injustas también y que sí es necesario repensarlas, ¿no? Yo no sé ahí ya a quién le corresponde o si uno también tiene un papel dentro de eso, ¿no? Pero por lo menos el papel de crear y de cobrar lo que merece, ¿sí? Porque desde ahí empieza, ¿no? De decir uno es que mi trabajo vale esto y no, pues si no le gusta vaya a donde usted necesita o a donde lo pueden hacer, pero eso yo creo que es el primer paso propio. Lo demás, las leyes y las políticas y todo eso, quién sabe. Quién sabe a quién le corresponde y quién sabe si le interesa cambiarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está la reflexión. No sé, como para cerrar, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes ahorita en este momento ya? ¿O cuál es la visión ahora a futuro después de pues, esa trayectoria? ¿No? Usted ya está haciendo un trabajo de grado. Escuché un documental que quiere hacer o hace parte de su trabajo de grado. Pero bueno, ¿qué están pensando ya a futuro en ese proceso de mejorar que usted ha mencionado? Pues lo que nosotros pensamos, pues con mi hija, con mis hijos, ¿no? Con su familia. Sí, con mi familia, pues porque cada uno tiene su arte, ¿no? Digamos que Helen es muy buena en todo, digamos así, de las artes de lo que yo les he enseñado, en la talla, en la policromía, en dar ese maquillaje, darles vida a las imágenes. Mi hija Melanie también es muy buena para pintar, digamos, cuadros a óleo, sí, y muchas cosas como la policromía también. Mi mujer también pues me ayuda en lo que es el encarne, sí. Entonces, en eso, digamos, estamos complementando, digamos, una familia, una empresa, de la cual podemos ser como profesores para otras personas, porque esto del arte, lo que es manual se está acabando, ya es pura maquinaria, digamos así. Y el hombre pues prácticamente está hecho para crear, ¿sí? Para dar forma, para inventar, para cada vez ser mejor, ¿sí? Y ahora lo que está habiendo son las máquinas y se está acabando lo que son los artistas, los artesanos, digamos, de calidad. Entonces, de pronto nosotros más adelante con el futuro, pues, sea con ayuda de otras personas o sea por nosotros, queremos hacer una escuela, queremos enseñar y si es posible, si podemos entre nosotros o con ayuda, pues lo haremos. Esa es nuestra idea. Sí. Qué chévere. Pero en este momento, si alguien se acerca a ustedes a aprender, ¿qué? Yo he enseñado a personas, porque esto, aparte de ser un saber, de ser, digamos, de crear, de enseñar, es como también ha ayudado a personas para poder, digamos, como cambiar su vida. Como cambiar su vida, sí, cambiar su forma, o si, digamos, si decía un señor que yo le enseñaba, no, eso está bueno porque a uno que le gusta el alcohol, le gusta el aguardiente, se concentra en esto y ya uno no piensa en el aguardiente, ya uno piensa en tomar esto, ¿sí? Entonces es como una rehabilitación también, claro, a esas personas que necesitan eso. Ahí habla mi papá, pues, o sea, en realidad eso transforma la vida, transforma la mente, transforma el cuerpo de las personas. Eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestra escuela, porque en sí pues estamos en eso y estamos pues tratando de crear esta escuela, que esto no se pierda, porque todos necesitamos de este mundo, digamos. No, y aquí en Popayán pues es el lugar perfecto para que se puedan dedicar a eso, ¿no? O sea, la restauración, la creación, de hecho pues el turismo, ¿no? O sea, hay mucha forma de mantener esta práctica, ¿sí? Qué chévere que estén pensando en la escuela. Yo les agradezco mucho pues su tiempo, no sé, ya suelo cerrar preguntándoles si hay algo que se quedó por decir, hay algo de más que quieran decir, sí, sobre su trabajo, sobre su proceso. Bueno, pues invitadísimos al taller
cuando ustedes quieran ir, cuando quieran aprender, están muy invitados, así que los estaremos esperando. ¿Tienen redes sociales? Sí, estamos. Mi papá generalmente no sube mucho, aparece como escultor Raúl Perugache. Generalmente el apellido es un poquito difícil, así que escultor Raúl, ahí aparece. ¿Pero ahí lo encuentran más rápido? Sí, escultor Raúl. Sí. Escultor Raúl, sí. Entonces, súper invitados al taller y a visitarnos también en las redes sociales. Que estamos en Instagram, en Facebook y ahí no. ¿Y usted? Pues yo agradecido más que todo, digamos, con Dios, ¿no? Que Él es el que nos ha dado, a cada uno nos da el don para poder salir adelante, cada uno nos da su don para poder, digamos, vivir, ¿sí? Y también agradeciéndole a usted por esta entrevista, que esto es lo que, digamos, se necesita para poder, digamos, dirigir a la gente, enseñar a la gente y para que nos conozcan y conozcan las obras que uno hace, estas obras de arte. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Con mucho gusto, ¿no? A ustedes muchas gracias por asistir y por, pues antes enseñarme a mí un poco del mundo, ¿sí? Del mundo que ustedes pues han venido construyendo y de su experiencia, ¿no? Es muy valioso el trabajo que usted hace, ¿no? Y así como para los artistas es muy valioso el nombre y el título de maestro, yo creo que usted lo tiene por sobreganado, ¿sí? Antes para mí es un orgullo que usted me diga profesor, porque yo a la hora de hacer algo con mis manos, ¿sí me entiende? Yo lo miro y digo, lo admiro, ¿sí me entiende? Que no sé yo cuándo haría algo así, ¿sí? Y se supone que soy un profesor o que he sido un profesor dentro de las artes, ¿no? Gráficas, ¿no? Sí. Entonces mi trabajo es otro, mi trabajo es hablar justamente y por eso tengo esto, ¿sí? Pero no, le agradezco mucho y también muy chévere lo que están pensando y nada, que sigan para adelante. Entonces pues hasta aquí podemos parar. Muchas gracias.